Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos nosotros hablando de los protagonistas de este libro tan interesante que es el libro de Josué. Y así entonces podemos descifrar, entender, hacer una buena exégesis, un buen estudio y mirar cuáles son, ¿verdad?, los elementos y las características que a través de los personajes el autor sagrado nos está queriendo transmitir. Recordemos que la Biblia es un libro pedagógico, es decir, Dios nos habla a través de nuestro contexto histórico, así como Dios habló en ese contexto histórico de Israel y que se proyecta, ¿verdad?, que nosotros hoy lo leemos y lo entendemos y lo aplicamos a nuestra propia vida. Entonces es esa proyección la que nosotros estamos mirando, pero para eso tenemos que entender el mensaje, qué es lo que quiso decir el autor sagrado. Y eso también lo encontramos como mensaje en la misma característica del personaje que va apareciendo, ¿verdad?, en cada narración. En este caso estamos hablando de este gran personaje que aparece en segundo lugar, ¿verdad?, que es Josué. El primero, el que tiene el rol protagónico, es Dios, que hemos estudiado anteriormente. Ustedes pueden volver a Ñande Yarañe a través de YouTube. En las redes tenemos ahí en nuestra biblioteca. Entonces, en los cursos anteriores irán encontrando en este estudio del Antiguo Testamento las características de Dios, es decir, cuál es la enseñanza entonces que el autor sagrado nos quiere proponer o qué clase de Dios nosotros estamos teniendo, ese Dios cercano, ese Dios que nos regala la tierra, ese Dios que acompaña en todo momento a su pueblo, en fin, que interviene, que tiene el rol protagónico, decíamos. Ahora estamos estudiando el protagonismo de Josué. Y Josué aparecía en este estudio, o mejor dicho,
en la misma escritura como esa sombra de Moisés. Aparece siendo ayudante de Moisés, pero luego pasa a ser nada más y nada menos que el siervo del Señor. Es decir, va ascendiendo, va creciendo, va asumiendo mayores responsabilidades, a tal punto que después será Josué quien introduce al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y aquí, entre todos estos elementos, nosotros vemos que un carácter privilegiado de Josué es que también él habla directamente con Dios, así como los grandes personajes de la Biblia, los patriarcas, evidentemente, ¿verdad? Toda la parte del Pentateuco. Ahora nosotros miramos un poco desde la escuela que se dice deuteronomista, toda esta escuela y toda esta historia deuteronomista que nosotros encontramos del libro del Deuteronomio, que aparece 15 veces, donde se aparece y el Señor dijo ¿verdad? El Señor dijo, Adonai. Entonces Yahvé que habla directamente con el personaje 15 veces en el libro del Deuteronomio. Entonces se está refiriendo a Moisés directamente, porque el Deuteronomio es un monólogo de los discursos de Moisés que se está dirigiendo al pueblo. Luego tenemos nosotros este segundo libro que ahora estamos comenzando nuestro estudio dentro de la historia deuteronomista, que sería aquí para nosotros la expresión el Señor dijo aparece 12 veces, ¿verdad? 12 veces que aparece aquí. Bueno, en fin, son elementos importantes que nosotros tendríamos que mirar un poco y tendríamos que ver el porqué, ¿verdad? De estas características. Y eso ya enseguida lo haremos en este estudio que hacemos todos los días, ¿verdad? Con Ñande Yarañé, el estudio bíblico. Entonces, por eso decíamos que si nosotros aceptamos esto de que la historia deuteronomista habla de los personajes de una manera así importante, o sea, lo presenta y lo está diciendo, ellos son los líderes, los tendotá, los que van delante de la comunidad. Entonces aquí a Josué le tenemos al comienzo, sobre todo en el libro de Deuteronomio, el 1.38, en el 1.38 aparece ya el nombre, ¿verdad?, de Josué. Le dice así, comenzamos del 37. Y por culpa de usted el Señor se indignó también contra mí y me dijo, tampoco tú entrarás. Aquí está comentando, Moisés está comentando lo que había vivido durante todo el camino del desierto. El que entrará, dice ahora en el versículo 38, es Josué, tu ayudante. Es decir, Dios el que le está hablando y él está recordando. Infúndele valor, porque él deberá poner a Israel en posesión de la tierra. Estas son las dicas que le está dando Dios a Moisés. Bueno, seguimos un poquitito más. Tenemos también en el capítulo 3.21. 3.21 nos habla diciéndonos lo siguiente. Entonces dice, hice esta advertencia a Josué. Tú has visto con tus propios ojos todo lo que hizo el Señor nuestro Dios con estos dos reyes. De la misma manera, tratará el Señor a todos los reinos por donde vas a pasar. No les temas, porque el que combate por ustedes es el Señor tu Dios. Aquí entra entonces los dos grandes personajes. Dios es Él el que combate, pero al mismo tiempo también Moisés le está diciendo, ¿verdad?, a Josué, bueno, Dios va a poner en tus manos, así como ya puso a estos dos reyes en el camino, ¿verdad?, hacia la tierra prometida, ahora también les va a poner a todos esos reyes que se presenten en tu camino, porque Dios es el que va a combatir, Dios es el que va a luchar por ustedes, por la tierra, por la defensa de la tierra que les pertenece a ustedes. Nosotros podemos seguir mirando un poco en el 31.3. Vuelve a aparecer esta expresión muy importante, ¿verdad? En el 30, vamos a ver un poco, siempre estamos en el libro del Deuteronomio 31. Deuteronomio 31, si ustedes tienen su Biblia, acompáñenme siempre, ¿verdad? Estamos con el versículo 3 y luego con el versículo 7. El Señor tu Dios es el que cruzará delante de ti. Él eliminará de tu presencia a todas esas naciones y tú las desposeerás de sus dominios.
será Josué el que cruzará al frente de ti como el Señor lo ha ordenado. Como el Señor lo ha ordenado. Bueno, esto entonces es en el versículo 3. Luego tenemos en el versículo 7. Después Moisés llamó a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: sé fuerte y valiente. Tú irás con este pueblo hasta la tierra que el Señor les dará, porque así lo juró a sus padres. Y tú los pondrás en posesión de ella. ¿Se dan cuenta entonces el rol aquí? La escuela deuteronomista que insiste mucho en los personajes y vuelve a subrayar el elemento característico de cada uno de ellos, es decir, el hecho de conquistar la tierra, el hecho de entrar a la tierra prometida, según lo que Dios está queriendo. También en el versículo 14 encontramos lo mismo cuando dice lo siguiente: entonces el Señor dijo a Moisés: ya se acerca el día de tu muerte. Ahí está. Un ejemplo de tema, hay que ver. Moisés ya prepara que queremos no poder imaginar. Llama a Josué y preséntense, o sea, Moisés y Josué, en la carpa del encuentro para que les dé mis instrucciones. Entonces Josué poco a poco, ¿verdad?, va entrando también ya en este ritmo, en este camino. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Al terminar el rezo del Regina Coeli, el Papa recordó que el viernes pasado en Venezuela se beatificó a José Gregorio Hernández, el médico que vivió a caballo entre los siglos XIX y XX. Ha saputo riconoscere nei malati il volto del Cristo e, come buon samaritano, li ha soccorsi con carità evangelica. Il suo esempio ci aiuti ad avere cura di quanti soffrono nel corpo e nello spirito. Un applauso al nuovo beato. También manifestó su preocupación por la situación en Myanmar. Pidió rezar a la Virgen María para que se frene la violencia en las calles entre los partidarios de los golpistas y los opositores. Ognuno di noi si rivolge alla mamma quando nel bisogno o in difficoltà. Noi in questo mese chiediamo alla nostra Madre del Cielo di parlare al cuore di tutti i responsabili del Myanmar, perché trovino il coraggio di percorrere la strada dell'incontro e della riconciliazione e della pace. El Papa lamentó el trágico suceso de la festividad judía del Lag BaOmer, que congregó a unas 100.000 personas en Galilea. Por causas que aún no se conocen, se desató una avalancha humana que terminó aplastando a decenas de personas. Hubo 45 víctimas mortales y hay más de un centenar de heridos. Con tristezza esprimo la mia vicinanza alla popolazione di Israele per l'incidente avvenuto venerdì scorso sul Monte Meron. Assicuro il mio ricordo nella preghiera per le vittime di questa tragedia e per i loro familiari. Francisco se despidió recordando al Movimiento Político por la Unidad en su 25 aniversario. Es una iniciativa promovida por los focolares de la que forman parte políticos de distintos partidos que quieren incorporar a su ambiente un clima fraterno. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Siento que
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Ahora nos encontramos con estas características esenciales, fundamentales, elementales del personaje Josué. Nosotros vemos también que aparece bastante, ¿verdad?, subrayado el elemento de la misión. La misión. Hay que prepararse. Es lo que está haciendo entonces Moisés. Recibe las órdenes de parte de Dios. Tiene que prepararle a Josué porque Josué es el que tiene que continuar con esta misión. Qué bueno que también esto nosotros entendamos, ¿verdad? Aquí ya hay toda una teología, ¿verdad? Porque upeaje iñande ina ni que eñembo yara eñembo pelota yara. Pejendo pona que pea. Upeañande yay cuana. Porque muchas veces dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestra familia, dentro de nuestras iglesias, dentro de nuestras instituciones, ñañembo pelota yara, ¿verdad? Entonces nosotros pensamos que somos los únicos, ¿verdad?, que podemos estar ahí al frente, que somos los únicos, ¿verdad?, que podemos cambiar todo. Somos los únicos. Nambre, yandentema hoy, la última bebida del mundo y del desierto, ¿verdad? Yandentema hoy, yandente llevando y por otro. No. Aquí por lo menos desde un momento, ¿verdad?, desde el inicio, siempre esta escuela deuteronomista cuando va escribiendo nos va dando a entender esta enseñanza. Y continuamente insiste. Entonces Dios que llama y ahora le está diciendo, bueno, dale Moisés, de ya popámala yapona, anga en voz a sámana, pasar la posta. Esto nosotros podemos entenderlo bien y hay que practicar un poco y tenemos que jugar, ¿saben qué? Carrera de posta. Pealañan de ya jugada. Entonces, que venían a ¿verdad? Dentro de tu casa, dentro de tu familia, tenés que saber que la carrera de la vida es una carrera, es la vida que uno va pasando las postas, ¿verdad? Hoy me toca a mí, hoy me dio esta responsabilidad. Después yo lo tengo que pasar, ir pasando a otros. Y esto es esencial. Y entonces, ¿qué es lo que yo voy a dejar como tradición? ¿Qué es lo que yo voy a transmitir? Tradición quiere decir transmisión, ¿verdad? Nosotros aprendemos todo desde la tradición, porque todo lo que vamos enseñando es tradición en realidad, porque vamos transmitiendo. Bueno, y así vamos pasando poco a poco, ¿verdad? Y esto es elemental y esto es fundamental, ¿verdad?, en la vida nuestra. Y vamos pasando un poquitito más, ¿verdad?, porque nos llega en el momento en el cual nos está diciendo aquí, entonces el Señor, ¿viste? El protagonismo siempre, el rol es siempre del Señor, que dice a Moisés, ya se acerca el día de tu muerte, ya se acerca el día de tu muerte. A que vea, opa imagina, llama a Josué y preséntense en la carpa del encuentro para que les dé mis instrucciones. ¿Por qué? Y porque vos, Moisés, ya cumpliste con tu misión. Incluso ahora tenés que pasarle ya entonces la posta, ahí está, a Josué. Y Josué después pasará la posta, y pasará la posta, y pasará la posta, ya es ahí. Y nosotros también, lo mismo. Nosotros no somos eternos. No somos eternos. Cuando nosotros estamos enfermos interiormente, nuestra psicología, nuestra educación, nosotros nos consideramos eternos. Nos consideramos los únicos, ¿verdad? Y ese es el gran error, ¿verdad?, del hombre, de nuestra humanidad. Y todos tendemos a eso. Todos tendemos a eso. Yo una vez oí a Puca llegué y dije, oye, lleva porque justamente yo estaba en una comunidad, en una capilla, ¿verdad? A la gente de un ranchito, por decir así, como a pared, tinglado. Además del aspecto espiritual, ¿verdad? Cuando la gente se siente bien animada espiritualmente, después también quiere algo lindo materialmente. Bueno, ¿ok? Ajátama, añe cambiatama. Y claro, todo el mundo, ¿verdad? Ay, que nos va a dejar. Ay, así oye. Va, ela, ajataco, ay, va, ela pojellata, va, el oicopata pendejewi, ¿verdad? Más o menos. Como si fuese que yo soy el ídolo, ¿verdad? Va, el oicopata pendejewi. Después, cuando vuelo, a Pegoillo ya talía, llegué hoy, porque cuando llegué he visto que la cosa había mejorado 3 veces más de que cuando yo estaba. 3 veces más, si no es más, ¿entendiste?
Entonces yo dije, a ver, se asiste antes para sacarme un poquitito esa amargura, ella la gente. Entonces yo le dije, me pegaron te oí la sea jarire la ven va pues a guainara. Va a ser venga cuando vaya anda pilla polla que la sé, ahí me ya vende de verdad. Entonces, bueno, es una forma de decir, ¿verdad? Queridos amigos, es tan importante que entendamos. Esta es una gran enseñanza que nos está dejando la palabra de Dios. Aquí entonces le está diciendo, ¿verdad? Y Dios mismo, por eso te pone también en boca del Señor. Es decir, el Señor es el que le llama a Moisés. No es entonces un elemento que surge simplemente del pensamiento del hombre o Shela ya posee a veces. Shela se gustado, ¿verdad? Entonces hay muchos de nosotros que por el hecho, ¿verdad? Del egoísmo, porque esto pues es egoísmo, yo, que hago ese la egoísmo, el ego en griego quiere decir el yo, el ego. Y de ahí viene entonces el egoísmo, soy egoísta. Entonces me encierro en mí mismo y no dejo que los otros crezcan, no dejo que los otros entonces den pasos importantes también en la propia vida, ¿verdad? Entonces yo les cierro toda posibilidad. Y es así como nosotros vamos matando las posibilidades de otras personas. Hay que dejar siempre crecer, hay que dejar crecer. Y eso yo les digo en todos los ámbitos, en todos los ambientes, ¿verdad? Si un papá no es capaz de educar al hijo para que el hijo vaya tomando la posta, viste que hay que educar, pero hay que educar. No es también llante, porque se indica tu bema, se llama nota, entonces ella pomba ende. No. Eso tiene que ser entonces todo un camino que se va haciendo, que se va entendiendo y entonces cuando se asume, se lleva así, viento en popa. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía
por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Podemos recibir, según la teología, queridos amigos, y según la cita bíblica, como hemos dicho, que aparece en Isaías, 7 dones, los 7 dones del Espíritu Santo. El primer don es el don de ciencia. Queridos amigos, el don de ciencia significa entonces la iluminación, la gracia de Dios que nos ilumina para conocer, para discernir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. El don de consejo, que nos ayuda para decidirnos de acuerdo a aquello que nosotros hemos discernido en nuestro camino cristiano, en nuestra vida de todos los días, en lo cotidiano. El discernimiento es tan importante, pero la decisión luego tomada justamente lo hacemos a través de este don tan importante que es el don del consejo. Y en este sentido también nosotros decimos, hay que aconsejar, hay que ser capaces de dar buenos caminos, proponer el camino de Dios, proponer, hablar, dialogar, entender lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, saber aconsejar. El don de la fortaleza nos ayuda a nosotros, queridos amigos, a ser sobre todo perseverantes. Si anteriormente nosotros decíamos que teníamos que discernir, que teníamos que saber aconsejar a los demás, buscar un camino que tenemos que hacer y nos hemos decidido por ese camino, entonces ahora viene nuestra ayuda el don de la fortaleza, porque nos da perseverancia. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esta gracia para perseverar en la vida cristiana? Tomar las decisiones ciertamente, pero una vez que tomamos esas decisiones, tenemos que hacer el camino en forma perseverante. El don de la inteligencia que nos ayuda, queridos amigos, a llegar a la contemplación máxima de Dios. El don de la inteligencia nos ayuda a acercarnos a Dios. Una vez que hemos decidido nuestro camino y una vez que estamos en ese camino perseverantes, decíamos, ahora con la inteligencia podemos siempre encaminarnos hacia la contemplación de Dios, que es el fin de nuestra vida. Es el camino de nuestra realización, acercarnos a Dios y planificarnos en el Señor. El don de la piedad. El corazón nuestro, queridos amigos, no puede ser ni frío ni indiferente. Es el calor que nace desde el corazón, de ese compromiso de búsqueda justamente que decíamos nosotros a través del don de la inteligencia que nos ayuda a acercarnos a Dios. Con el don de la piedad nosotros hacemos que el corazón pueda arder en ese deseo de encontrar a Dios, arder el corazón en ese deseo de hacer siempre el bien, de buscar aquello que pueda hacer crecer a las personas y sobre todo que nos lleve a nosotros como comunidad también a buscar siempre al Señor. El don de la sabiduría nos ayuda a nosotros a apreciar, queridos amigos, todo lo que Dios nos ha regalado y ha puesto en nuestras manos. La sabiduría nos ayuda a amar la creación, nos ayuda a amar los dones, las riquezas, todo lo que el Señor puso en nuestras manos. Recordemos que cuando Dios dice que va a descansar en el 7º día, significa que deja todo en nuestras manos. Esto significa ese compromiso nuestro, pero para eso necesitamos con la sabiduría nuestra, con este regalo tan grande que Dios nos ha dado a través del don de la sabiduría, de amar, de comprometernos y hacer caminar la creación. Y el don del temor de Dios. Qué hermoso que es este último don, queridos amigos, porque todo lo que tenemos nosotros vemos y decimos, hemos recibido del Señor. No podemos ser entonces orgullosos
y decir que esto todo nos pertenece a nosotros y que nosotros todo lo hemos conquistado. El temor de Dios significa el gran respeto a la soberanía de Dios, a la grandeza de Dios. Cuando nosotros tememos a Dios, es decir, cuando lo respetamos, nosotros queremos hacer que prevalga su presencia en medio del mundo. La presencia de Dios, el respeto de Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Queridos amigos, entonces cada uno de estos dones son tan importantes para nosotros. Procuremos buscarlo, procuremos sobre todo vivirlo y procuremos también enseñarlo a todos en nuestra comunidad. Que la bendición del Señor siempre nos acompañe. Leproso me acerco a ti para suplicarte te apiades de mí. Lo he intentado todo y he fracasado. Todos me dieron la espalda, nadie se ha apiado de mí. Lo único que guardo es mi fe en ti. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Señor, si tú quieres, puedes liberarme. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Señor, si tú quieres, puedes liberarme. Como aquel leproso me acerco a ti para suplicarte te apiades de mí. Lo he intentado todo y he fracasado. Todos me dieron la espalda, nadie se ha apiado de mí. Lo único que guardo es mi fe en ti. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Señor, si tú quieres, puedes liberarme. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Señor, si tú quieres, puedes liberarme. Me siento cansado de vivir así. Mi única esperanza es mi fe en ti. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Señor, si tú quieres, puedes liberarme. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Señor, si tú quieres, puedes liberarme. Si tú quieres, puedes sanarme. Si tú quieres, puedes limpiarme. Si
tú quieres, puedes liberarme. Si tú quieres, puedes salvarme. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Estamos hablando sobre este personaje, ¿verdad? ¿Quién es Josué? Josué es un ayudante, pero siendo ayudante después también él se interesa. Voy a poner a Moisés, ella voy a poner. En alguna de las definiciones que se le da, ¿verdad?, de su personalidad, en una identificación plena de Josué, entonces le comparan como esa sombra, decíamos, la sombra de Moisés. Es decir, donde se va la sombra, o mejor dicho, donde se va el personaje, se va la sombra, ¿verdad? Le sigue, pero eso es una cosa que responde ¿a qué cosa? Y responde al movimiento de ese personaje. Ojalá que nosotros podamos ser sombras verdaderamente también dentro de esa tradición, dentro de esa transmisión. Lo que nosotros transmitimos en Iseo Peajina tiene que responder a aquello que es el, entre comillas, el original. Porque siempre no falta la wey corneta o cambia pase, que guaupea, que tende amor, que te hace una lectura de la Biblia de acuerdo a su interés, porque dice yo estoy inspirado, no sé qué cosa. No, vamos a entrar un poquitito y vamos a entender bien qué dice la tradición, porque es la tradición lo que significa la transmisión. Entonces tenemos que entender por qué se escribió en realidad la Biblia. Si ustedes quieren, miren un poquitito en la biblioteca Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, de los primeros cursos bíblicos. Ahí nosotros comenzamos a explicar muy bien el por qué y cómo va naciendo el escrito bíblico, que es en un tercer momento en que aparece la Biblia como tal. El primer momento es Jesús, ¿verdad? La experiencia, o si vamos a hablar del Antiguo Testamento, vamos a hablar de la experiencia del pueblo, lo que ellos están viviendo. O sea, esa realidad plena del pueblo elegido que va haciendo su historia. Es el primer momento. Un segundo momento es cuando la comunidad comienza a reflexionar sobre circunstancias propias que está viviendo. En el Antiguo Testamento encontramos la circunstancia propia que estuvo viviendo y con tanta fuerza que fue el exilio. En el Nuevo Testamento la gran experiencia fue la venida del Mesías, es decir, de Jesús, que se reúnen en torno a Jesús. Pero entonces esa primera experiencia con Jesús después pasa al segundo momento, que es narrar, escribir, no, todavía no es escribir, solamente narrar, vivir, comentar y formar esa comunidad en torno a quienes, a los seguidores de Jesús, porque Jesús ya no está. Entonces es la comunidad que va caminando. Y ustedes saben, por ejemplo, el primer evangelio de San Marcos se escribe recién en el año 65. 65. Si Jesús muere según la tradición, viste que es tradición de nuevo, todo es tradición, porque no tenemos así una fecha concreta, exacta, donde está ahí sello, firma, etcétera, etcétera, tal día, tal hora, etcétera, ¿verdad? Porque aquí detrás nosotros encontramos mucha teología, ¿verdad? Entonces se escribe prácticamente 30, 35 años después de la muerte de Jesús, ¿verdad? Si no es 40 ya. Y después los otros. Entonces hay una reflexión profunda, hay una pedagogía. Y en el tercer momento, entonces, para no perder y para no desvirtuar, porque es muy fácil cuando uno no entiende la Biblia, cuando uno simplemente lo transmite a través de los labios, porque a través de la palabra podemos decir tantas cosas. Podemos desdecirnos y podemos decir y podemos afirmar y podemos también entonces con esto hacer que nosotros expresemos simplemente aquello que nosotros pensamos y que no es verdaderamente lo que está escrito, ¿entienden? Esa era la tradición oral y ese era el peligro. Y ante ese peligro es que la comunidad cristiana comienza a pensar y dice, no, como un sello para que se entienda lo que nosotros realmente estamos queriendo decir y lo que nosotros estamos expresando. Bueno, seguimos un poco con este gran personaje, Josué, cómo se nos va dando a conocer. Nosotros tendríamos aquí esta parte que decíamos que si aceptamos la historia deuteronomista, ¿verdad?
vamos a ver que a Josué se le va nombrando en diferentes momentos, se le va dando poco a poco de lo vago, de una cosa entonces sencilla, básica, como ayudante o pedir una jeta para ser el siervo del Señor. Sin embargo, aún admitiendo que todos estos textos procedan de un historiador del tiempo, estamos en el tiempo del rey Josías, entonces que según la parte cronológica sería en el séptimo, ¿verdad? En el siglo séptimo, no aportan nada sobre el pasado del personaje. No aportan nada. ¿Por qué? Porque esto se está escribiendo en el siglo séptimo. Siglo séptimo, antes de Cristo. ¿Y Josué en qué siglo sería? Y sería por lo menos el 14, y este es séptimo. Después de 7, 8 siglos se está escribiendo esto. Esto se está escribiendo entonces ya en la biblioteca del reinado. Y en este caso sería de Josías. Si es que estos son los estudios, ¿verdad?, profundos que se hacen, que los grandes historiadores, los grandes estudiosos de la Biblia, los grandes conocedores de la historia por una parte, de la arqueología por otra parte, de muchas ciencias auxiliares, ellos nos van dando los datos después de estudios y bueno, de un seguimiento profundísimo, ¿verdad? Más o menos nos dan los datos y dice que esto se escribió en el año séptimo, más o menos, en tiempo del rey Josías. Pero está hablando de un personaje que es Josué, que es del siglo XIV, más o menos. ¿Entienden? El siglo XIV, el siglo XIII. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a entender, verdad? Entonces, tenemos que estar muy, muy atentos. Por lo tanto, ellos que están en ese tiempo no es que pueden aportar mucho también sobre el pasado del personaje. Y claro, yo estoy mirando y estoy hablando de un personaje que vivió hace 700, 800 años. Imagínate que ahora ustedes me pidan hablar sobre un personaje que vivió aquí en Paraguay hace 800 años. Ya supera toda nuestra historia luego ya del Paraguay, ¿verdad? Voy años de Yarecó como Paraguay. 1811 decimos nosotros, ¿verdad? Entonces tenés que ir un poquitito más. Bueno, vamos. Llegamos hasta el año 1500. Pepe Movillareco. A 500 años. 500 la Mógina. Allá Yerurén de Ejina de hace 800 años. Hace 800 años. Quiero que me escribas sobre un personaje que vivió aquí, en Paraguay. Aquí. ¿Entendiste? Hace 800 años. Dale, escribime, dale, dame su historia. ¿Qué vas a hacer? Y bueno, no sé ni dónde vas a poder ir a investigar algo para encontrar datos, ¿verdad? Para escribir sobre no sé quién, ¿verdad? Entonces se dan cuenta que es bastante difícil. Entonces esta es una teología, ¿verdad?, la que se está haciendo. Lo que se está haciendo es entonces se está proyectando. Ciertamente que se proyecta vagamente lo que existía en ese tiempo, pero sobre todo desde la realidad que se está viviendo en el reinado de Josías. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañé de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañé ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué y sobre su teología. Nosotros decíamos que todos estos estudios que se escriben durante el tiempo del rey Josías, estamos en el siglo VII prácticamente antes de Cristo, que no aportan nada sobre el pasaje del personaje de Josué, no aportan nada en especial, a sección que está al servicio de Moisés, ¿verdad? Eso es lo único que podemos nosotros entender. Solo hablan de su tarea futura. Todos hablan simplemente de su tarea futura. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer Josué? Porque eso es más fácil, ¿verdad? Entonces yo me ubico Josué como contemporizando, es decir, metiéndole dentro de ese tiempo que él está viviendo en su contexto histórico, de acuerdo a lo que se está narrando y lo que se está viviendo. Y desde ahí en todo caso puedo proyectar. ¿Por qué? Porque el futuro sí es mucho más proyectable. ¿De acuerdo a qué cosa? De acuerdo a las promesas y de acuerdo a lo que se está viviendo y de acuerdo a lo que se está necesitando. Y sobre todo más aún porque esta es una proyección del pueblo en el tiempo de Josías como rey, de qué es lo que necesitan en su contexto histórico vivir, aferrarse a qué cosa, qué es lo que ellos tienen que aprender, qué es lo que tenemos que enseñar al pueblo, ¿entienden? Y entonces desde ahí nosotros comenzamos a hablar, desde ahí entonces nosotros comenzamos a elaborar nuestros escritos que tienen mucho de teología. Si miramos ahora el Tetrateuco, ¿se acuerdan que nosotros hablamos en esta división del Tetrateuco? El Tetrateuco, 4 cilindros, 4 libros serían: Génesis, Éxodo, Levítico y libro de los números. Esos son los 4 primeros libros y eso es el Tetra 4, Tetrateuco, Teukos, cilindro, era el lugar donde se guardaba, era un cilindro donde se guardaba los libros, ¿verdad? Los libros, estos pergaminos o papiros, ¿verdad? De cuero. Y entonces en el Tetrateuco se delinea mejor la figura de Josué. Es mucho mejor delineado entonces en el Tetrateuco. Aparece por primera vez de improviso en Éxodo 17:8. Vamos a mirar un poco en el libro del Éxodo. Libro del Éxodo, entonces ahí aparece de repente Josué, ¿verdad? De repente nomás. 17, versículo, decíamos recién, 8. 17:8. La victoria sobre los amalecitas. Antes no aparecía todavía, no sabíamos nada. Después vinieron los amalecitas y atacaron a Israel en Refidín. Moisés dijo a Josué: elige a algunos de nuestros hombres y ve mañana a combatir contra Amalec. Yo estaré de pie sobre la cima del monte y tendré en mi mano el bastón de Dios. Josué hizo lo que le había dicho Moisés y fue a combatir contra los amalecitas. Entre tanto, Moisés, Aarón y Hur habían subido a la cima del monte. Y mientras Moisés tenía los brazos levantados, vencía a Israel. Pero cuando los dejaba caer, prevalecía Amalec. Como Moisés tenía los brazos muy cansados, ellos tomaron una piedra y la pusieron donde él estaba. Moisés se sentó sobre la piedra, mientras Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno a cada lado. Así sus brazos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. De esa manera Josué derrotó a Amalec y a sus tropas al filo de la espada. Bueno, y continúa, ¿verdad?, esta narración. Pero aquí aparece entonces Josué. Es el que va a combatir contra los amalecitas. Y aparece de un momento a otro. Y Josué, ¿qué es lo que hace aquí? Y es el que va a dirigir la batalla.
es el que dirige la batalla entonces contra los amalecitas. Ahora, mientras Moisés está rezando por el éxito del combate, entonces Josué, ¿verdad?, está batallando y Moisés está rezando. Y aquí entonces que aparecen, ¿verdad?, los otros, Aarón, ¿verdad?, y Hur, que también, o sea, son los personajes muy importantes y con muchos elementos, ¿verdad?, aquí teológicos. Ahora no vamos a entrar en estos detalles que ya hemos estudiado. Miren también en la biblioteca Ñande Yarañe del Antiguo Testamento, lleguen hasta este capítulo, el capítulo 17, y van a encontrar, ¿verdad?, este pasaje bien desarrollado y bien estudiado, más o menos, ¿verdad?, de acuerdo a nuestras posibilidades. Bueno, en Éxodo 24:13 es el único que sube al monte con Moisés y le acompaña también al bajar, cuando se oye el griterío de los que adoran al becerro de oro. Es el único entonces que se sube. Estamos en Éxodo 24:13. Ahí nosotros encontramos que él se sube, ¿verdad? El Señor dijo a Moisés: sube hasta mí al monte y quédate aquí. Yo te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que escribí para instruirlos. Esto le dijo Dios a Moisés, ¿verdad? El 13 dice: y Moisés se levantó junto con Josué. Aquí le introduce a Josué, su ayudante. Mira vos, su ayudante, siempre su ayudante, su sombra, el que está a su lado. Esto es interesante. Josué hasta aquí, prácticamente hasta el libro en que comienza con su nombre, él prácticamente no habla. Pero él es ayudante de Moisés. En todos los lugares más importantes, ahí está su ayudante Josué. Subió al monte de Dios. Él había dicho a los ancianos de Israel: espérenme aquí hasta nuestro regreso. Bueno, también en el 24:1, pero aquí no aparece, ¿verdad? Dice: el Señor dijo a Moisés: sube a encuentro con el Señor en compañía de Aarón, Nadab y Abihu. Con ellos se sube en el 24:1. Pero sin embargo, en el 24:13, aquí ya le dice solamente a Moisés. Y Moisés aquí se sube ¿con quién? Con su ayudante, Josué. Estos son estudios profundísimos y interesantísimos, ¿verdad?, de cómo se va escribiendo la Biblia y cómo el autor sagrado, la comunidad, la tradición, va introduciendo a los personajes. Aarón también aparece de una manera improvisa, así, de una forma improvisa. Entonces, Moisés ahí que no puede hablar, que tartamudea, así estaba con Dios en ese ping-pong, como yo. Y entonces dice que Dios medio se aira contra Moisés. Bueno, ya, déjate joderse, amigo. Ahí tienes a tu hermano Aarón. Todito nos despertamos ahí, ¿verdad? Todito tomamos un cafecito. ¿Por qué? Y porque Aarón apareció de repente, ¿entienden? Ese no estaba. Y ahí aparece de repente. Bueno, todo tiene también una explicación, ¿verdad?, teológica. Y sobre todo de poder resaltar y dar a entender que estos personajes estuvieron nada más y nada menos que al lado de Moisés, escuchando y sabían de primera mano, porque el Espíritu Santo me dijo, no, en la Biblia, verdaderamente entonces con eso te está diciendo, es estar al lado de la tradición, al lado de la transmisión. Y así nos despedimos por el día de hoy, queridos amigos. Que el Señor verdaderamente les bendiga, les ayude, les acompañe siempre en su vida cristiana, en su vida espiritual. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.